Queridos amigos, queridas amigas, como siempre es un privilegio para su programa Diálogo Abierto llegar hasta ustedes. Gracias por darnos esta oportunidad de entrar a la intimidad de sus hogares. Gracias por darte este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Este programa está pensado en ti, está pensado en abrir la palabra de Dios, en encontrar un mensaje que nos dé consuelo, nos dé esperanza, nos dé la seguridad del mañana, pero también que nos diga qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios procura en nuestra vida. Vamos a saludar a nuestros amigos que se ponen en contacto a través de las redes sociales. A Mayra Denisa Bazán, un gran abrazo para ti, Mayra. A Celia Ginés Ticona también, un gran abrazo desde Tacna, ella está en contacto con nosotros. A Noemí Altamirano, también que Dios te bendiga y que pases un bonito sábado. A Aurora Jauregui Montoya, a Olga Quiroz Piña, maravilloso este programa, dice ella. Nora Santos también recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. A Julia Hernández y a Celia Ginés. No sabemos exactamente dónde estás tú, capaz en el extranjero, capaz estás aquí cerca del lugar donde nosotros grabamos, en alguna ciudad del Perú, pero lo que sabemos es que nuestro Dios de alguna forma ha permitido que tú te conectes. Algo quiere decirte a través de este programa y con seguridad Dios algo te va a hablar. Así que quédate hasta el final, comparte ese enlace con alguien que tú ames también. Capaz le va a ser de mucho beneficio escuchar también las reflexiones que tendremos en esta oportunidad. Bueno, vamos a cantar. Comenzamos siempre cantando, así que cantemos. Vamos a cantar juntos este hermoso himno. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí secar cada lágrima.
Oh, te prometí que iba a preparar lugar y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. El Señor nos ha prometido muchas cosas hermosas. El Señor ha prometido que va a volver. El Señor ha prometido también que a sus justos a los hijos de los justos no les faltaría el pan nunca. Él ha prometido muchas cosas, pero lo que no ha prometido es que nosotros en este mundo estaríamos libres de toda dificultad. El sol, la lluvia, también caerían sobre nuestras cabezas. También tendríamos que pasar a veces por el valle de sombra y de muerte. Pero aun cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, lo que el Señor sí ha prometido es que Él estaría con nosotros en cada momento de nuestra vida, hasta el final, hasta el último momento. Y por favor, cree en esa promesa. Cree que si ahora estás pasando por una situación muy difícil, no estás solo, ahí no estás sola, estás acompañado por Dios, la santa presencia del Espíritu Santo y también acompañado por los santos ángeles que siempre estarán cuidando y velando por ti. Ya está con nosotros nuestro invitado, un profesor de la Facultad de Teología, un amigo nuestro, pastor y doctor Roy Graff. Bienvenido, Roy, es un privilegio siempre tenerte. Hemos tenido ya el privilegio de tenerte varias veces en el programa, ¿no? Y siempre es una alegría conversar contigo. ¿Cómo estás? Como un saludo para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por la invitación para participar en este programa. Siempre es un gusto estudiar la palabra de Dios y especialmente en este plan que bueno, es la escuela sabática o el estudio, ¿no? La guía de la lección. La guía de estudio de la escuela sabática, que es una oportunidad de aprendizaje profundo de la Biblia, donde estudiamos un tema de manera común. Y bueno, saludos por supuesto a quienes nos están acompañando a través de los medios, a través de las redes. Muy bien, gracias. Hay que saludar a la familia también, ¿no? Seguramente la esposa, los hijos, tal vez algunos parientes también miran el programa, ¿no es cierto? Así es. Y compartimos el enlace con ellos también. Por supuesto. ¿No? Para estudiar la palabra de Dios necesitamos orar. Por favor, ¿puedes guiarnos en la primera oración? ¿Cómo no? Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y que estás con nosotros, gracias, Señor, por la posibilidad de estudiar tu palabra, de abrirla y de meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que a través de ella tu Espíritu nos hable, nos enseñe, nos ayude a conocer más de ella y, por sobre todo, a aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Esta es la primera vez que te tenemos en el programa y creo que va a ser la única en todo el trimestre. A veces las agendas son apretadas, no es tan fácil, ¿no? Así que voy a comenzar con una pregunta general. Estamos estudiando una lección muy interesante. Estamos pasando los momentos complejos. ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que sufrir, siendo que es fiel y todo, ¿no? ¿Cómo evalúas la lección en su totalidad? ¿Qué mirada general tienes de esta temática, ¿no? Del trimestre. Uh-huh. Bueno, creo que es una temática que nos interesa a todos porque cuando nosotros hablamos acerca del sufrimiento, creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos experimentado o vamos a experimentar sufrimiento. Yo creo que en realidad en alguna medida todo el mundo lo ha experimentado, lo experimenta y lo experimentará. Indudablemente hay personas que luchan
mucho más con esto porque de pronto tienen pruebas muy difíciles, circunstancias que hacen que tal vez este mensaje sea más relevante todavía para ellos, pero yo creo que nadie está exento del problema del sufrimiento, ¿no? Todos tenemos algún motivo de preocupación, de inquietud, puede ser que el sufrimiento sea físico, pero puede ser que sea emocional, espiritual, y por lo tanto creo que es una lección importante, una lección pertinente. Estamos viviendo en este tiempo, en este momento, en un mundo donde no sé cuál es la experiencia, pero yo trato, aunque sea, mirar los titulares cada día de lo que ocurre a nivel global y el sufrimiento que experimenta gente quizás en Europa por la guerra y todo lo que esto ha acarreado, otras situaciones, ¿no? El salir de la pandemia, pero que no se sale nunca. Da la impresión de que la lección nos muestra cómo funciona la providencia de Dios, ¿no te parece? Porque esto no fue planificado en enero. No, ya estaba resuelto hace años, digamos, el tema y de hecho el proceso editorial es bastante largo, toma varios años, pero creo que ha llegado en un momento muy, muy oportuno. Y quien de alguna manera se sienta identificado, ¿no? A veces uno piensa en los cristianos que están en este momento en el medio de la guerra, que no han elegido eso y que están sufriendo, que han perdido muchos seres queridos, de maneras no solo dolorosas, a veces muy difíciles de describir. Pienso que bueno, en esto pueden encontrar una orientación y un consuelo que les muestre lo que la palabra de Dios dice con respecto al tema del sufrimiento y cómo nosotros podemos encontrarle sentido al sufrimiento, a pesar de que justamente parece que no lo tiene, ¿no? Parece que el sufrimiento es un sinsentido, pero bien has dicho, podemos encontrarle un sentido con la ayuda del Señor. Esta semana, la lección 11, nos estamos hablando, el título dice aguardar en el crisol. Esta palabra aguardar no siempre es comprendida en todo lugar, pero básicamente significa esperar, ¿no? Exacto. Estar en medio del crisol esperando. Exacto, y esta es una de las cosas que creo que a todos nos cuesta de pasar por momentos difíciles, que es esperar, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, deben haber sido como, más de 25 años, ya en el Antiguo Testamento. Somos tan, ¿no? O sea, no, era muy joven. Yo estaba terminando profesorado, que estudié y terminé, la verdad es que terminé muy joven. Básicamente sería 1 año o 2 después del secundario, y teníamos que hacer una residencia. Y entonces teníamos una clase especial que dábamos al final, que era evaluada, venía una especie de comité, ¿verdad? Y evaluaba esa clase, y de toda esa residencia el porcentaje de nota de esa clase era muy alto, así que si uno le iba mal en eso prácticamente tenía la materia perdida. Y no fueron clases fáciles las previas con ese grupo, ¿no? Pero bueno, terminamos la clase y salimos, ¿no? Y la entrega de la nota se demoró horas. Pero hasta que vino la profesora, que era la que tenía que darme la nota, me dijo, hubo un problema, no recuerdo cuál fue, por qué ellos demoraron tanto en resolver el asunto, pero me dice, estás muy tranquilo, me dice, había pasado un buen rato, ¿no? Y la verdad es que esa nota es muy definitoria, si uno pierde eso, prácticamente pierde 1 año. Y le digo, mire, lo que pasa es que francamente creo que no podía hacer nada, o sea, yo ya hice lo que podía hacer, ahora no puedo hacer más nada, digamos, así que pase lo que pase, bueno, afortunadamente aprobé. Y no servía para nada, ¿no? Pero es una cosa que yo admito que en otras áreas de mi vida me ha costado aplicar, digamos, y creo que todos nos cuesta un poco eso de esperar cuando estamos en una situación donde no sabemos cómo se van a resolver las cosas, ¿no? Para un lado o para el otro. Y bueno, ese es uno de los grandes problemas del sufrimiento, que a veces implica una espera y no estamos dispuestos a aguardar. Bueno, voy a leer Romanos, el capítulo 15, versículos 4 y 5, y tal vez en este contexto de la espera, ¿no? ¿Qué es lo que este versículo nos dice? Nos explicas ahí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dice en este contexto de esperar? Bueno, es interesante la palabrita que usa Pablo, ¿no? Esto de paciencia es una palabrita griega que seguramente no es conocida para la mayoría,
pero que a veces se traduce también como perseverancia, ¿no? La hipomoné es paciencia, pero implica que yo tengo que perseverar. Es una palabrita que usa Apocalipsis cuando habla de la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos, en algunas versiones, en otras perseverancia de los santos. Y justamente es interesante que Pablo dice que hay cosas que se han escrito antes, y acá probablemente Pablo está pensando en la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos quizá el Antiguo Testamento, que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia, la consolación que nos viene de la Escritura, los ejemplos que nosotros vemos en la Escritura que nos dicen algo acerca de cómo los santos en la antigüedad lidiaron con este problema, nosotros también tengamos esperanza de que de alguna forma las cosas finalmente se van a resolver y que Dios está al control de eso que está pasando, ¿no? O sea, mirar el pasado, revisar un poquito el pasado, ayudaría a esperar en medio de un momento de crisis con mayor confort, mayor tranquilidad. Exactamente. No significa que la crisis o por lo menos la espera no va a existir. Seguramente si Pablo lo está diciendo es porque efectivamente existe y nosotros tenemos que perseverar justamente en esas esperas, es donde a veces nosotros corremos el riesgo de decir ya no aguanto más, ¿no? Bueno, ahí Pablo nos dice el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir o pensar según Cristo Jesús. Y de hecho, no solo tenemos los ejemplos bíblicos, tenemos específicamente el ejemplo de Jesús, ¿no? Que supo esperar, en realidad de Dios mismo, ¿no? Que envía a su Hijo en un momento específico, miles de años de espera. Alguna comentadora, ¿no? Habla de las circunstancias, digamos, de este mundo, el contexto en el cual Jesús nació y él creció para desarrollar su ministerio, eran las circunstancias propicias. Dios tuvo que ir conduciendo los acontecimientos, generar esas circunstancias para que finalmente Cristo pueda nacer y cumplir su misión en el momento que tenía que hacer, ¿no? Y ahí tenemos textos. Paciencia, porque pasaron como 4.000 años, ¿no? No fue tan... Por eso, exacto. Y a veces nosotros como que pensamos como que Dios no siente nada. En realidad Dios siente mejor que nosotros, digamos. Y Dios es un Dios poderoso pero paciente. Es el modelo absoluto, perfecto, ¿no? De la paciencia, porque nosotros somos pacientes, pero a veces no tenemos alternativa. Realmente no podemos hacer gran cosa. Como yo ¿qué podía hacer? Digamos, ya había dado la clase y si salió mal, ya salió mal. No había nada que podía hacer. Y si salió bien, también. Pero Dios puede hacer muchas cosas. Pero Dios nos tiene una paciencia impresionante, increíble, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿no será que tiene un arrebato de decir, pero basta ya con ustedes, ¿no? Y el Señor es paciente, ¿no? Ni siquiera en el diluvio fue un arrebato, ¿no? O sea, todo Ni fue siquiera hubo una espera, hay un calendario claro. 100 años de predicación. Exactamente, Noé tiene que predicar por cierto tiempo, y de hecho, 2 de Pedro 3, que alude al contexto justamente del diluvio y demás, dice que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hay millones de razones para que el Señor pueda decir, ¿saben qué? Ya es mucha espera. Ya los esperé demasiado. Tenemos que aprender de eso. Tal vez acá una pregunta ya práctica, ¿no? Es la paciencia. Hay gente que piensa que, bueno, yo no soy paciente, ¿no? Tienes que soportarme así, pero la paciencia se aprende, se puede aprender, se puede desarrollar. Sin duda se puede aprender y se puede desarrollar, y creo que justamente se puede desarrollar en relación a las cosas que nosotros estamos dispuestos a esperar menos, porque las cosas por las cuales nosotros estamos dispuestos a esperar, ahí no necesitamos ejercer mucho la fuerza de voluntad para desarrollar la paciencia. El asunto es que la paciencia la desarrollamos en conexión con las cosas que realmente nosotros queremos y que no podemos tener cuando queremos o como queremos. Bueno, allí es donde surge. Yo creo que efectivamente una de las lecciones importantes de este estudio de esta semana es que el sufrimiento nos ayuda, en la medida que sea, ¿verdad? Nos ayuda a desarrollar la paciencia. Claro. O a perderla. Pero ojalá nos ayude a desarrollar. Por supuesto, por supuesto. Ahora, en ese contexto, tal vez el texto que acabamos de leer también nos dice que una buena forma de aprender un poco de paciencia es recordar el pasado, ¿no? Recordar, exacto, mirar lo que pasó, mirar que tal vez desesperarnos no fue la mejor solución,
capaz esperar es mejor, mirar lo que pasó en otras personas, ayuda a desarrollar la paciencia. Completamente, sí. Hay una autora que dice que nosotros no tenemos que temer nada del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos acompañó en el pasado. Justamente mirar esos ejemplos y a veces incluso mirar en nuestra propia experiencia pasada nos puede ayudar a mirar el futuro o el presente, de hecho, con otros ojos. Bueno, es importante que nosotros estemos hablando de este tema. Vamos a leer otro pasaje bíblico que creo que es importante acá, Romanos 5:6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La parte clave de este texto es lo que tú mencionaste ya un poquito. Cristo a su tiempo, todo es a su tiempo. ¿Por qué es importante entender? Hablaste un poquito del plan de Dios, pero tal vez el plan de Dios no solo es para el Señor Jesús, también es para todos nosotros. ¿Por qué es importante entender que a su tiempo siempre es mejor las cosas y cómo eso se aplica a nuestra vida? Bueno, un asunto importante que debemos comprender en conexión con este asunto del sufrimiento, que de alguna manera u otra aparece en nuestro estudio de las diferentes semanas de la lección de escuela sabática, es que este asunto del sufrimiento nosotros lo tenemos que entender en el marco mayor del gran conflicto, algunos le llaman el conflicto cósmico, porque este conflicto, si bien está centrado en la Tierra, de alguna manera involucra al universo entero que está expectante y está observando qué es lo que está pasando, ¿no? Y ha aparecido en alguna de nuestras lecciones eso de que de alguna manera es como que el universo, nosotros estamos como una especie de campo de juego y el universo observa qué es lo que estamos haciendo. Y en ese proceso Dios tiene un plan que tiene que ver con la vindicación de su carácter, pero no por un propósito egoísta, sino porque la vindicación de su carácter es lo que produce el restablecimiento de la paz absoluta en el universo. Pero la vindicación de su carácter es algo, digamos, que implica el reconocimiento de todas las criaturas del carácter justo y amoroso de Dios, pero de manera voluntaria. Es decir, Dios no arranca forzadamente reconocimientos de sus criaturas, sino que ellas deben reconocer voluntariamente. De hecho, Pablo sugiere en Filipenses 2, 1 Corintios 15, que finalmente toda rodilla se doblará delante del Señor y reconocerá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea, hay una cuestión allí que tiene que ver con la gloria de Dios, con el reconocimiento del carácter de Dios, y que volverá a traer paz al universo. Pero para que el problema de este conflicto que surgió hace miles de años atrás, con Lucifer en el cielo, que se trasladó a la tierra y demás, para que este conflicto se pueda resolver sin que vuelva a levantarse por segunda vez, no tiene que haber dudas en la mente de nadie. Y para que eso sea posible, Dios tiene un calendario, ¿sí? En el cual Cristo tuvo que venir en determinado momento. Ahí tenemos Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo. O sea, no es que Cristo viene en cualquier momento. Podemos analizar eso estudiando la profecía de Daniel capítulo 9, por ejemplo. Y hay también un calendario profético que podemos estudiar, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, y que nos conduce a la segunda venida de Cristo, a un milenio en el cielo, luego a la tierra nueva, donde ese calendario justamente busca, a través de todo un proceso complejo, de eliminar cualquier duda de las mentes del universo, de las criaturas del universo con respecto al carácter de Dios. Dos cositas que mencionaste ahí que me llaman la atención. Una que tal vez así en pocas palabras puedes aclararnos. El Señor no hace el trabajo de vindicar su nombre por motivos egoístas. Exacto. Porque no está buscando limpiar su imagen simplemente, no se trata de eso. Eso es una de las cosas que me gustaría que nos aclare. Y lo otro que también viene a mi mente es, ya en el gran plan de salvación, Dios tiene fechas establecidas. En el plan de mi vida, yo no vivo 2000 o 6000 años, yo a las justas 80 capaz, ¿no es cierto? Dios tendrá algunas fechitas establecidas, dos cositas. Sí, a ver, con respecto a que Dios no lo hace por motivos egoístas, en realidad si Dios se moviera por motivos egoístas, el gran conflicto sería innecesario. Dios podría forzar las cosas, terminar las cosas, forzar las voluntades y el conflicto se acaba. El asunto es que a Dios no le interesa hacer eso
forzadamente, porque lo que Dios quiere finalmente es habitar con sus criaturas en este universo de manera pacífica y en una relación de amor. Y por lo tanto no puede haber un vínculo de amor, ¿verdad?, donde quede completamente excluido el temor. De hecho, algunos piensan que el opuesto del amor es el miedo, el temor, no el odio. La única manera de hacer eso factible es que todos queden persuadidos con respecto al carácter de Dios. Entonces Dios tiene que ser inmensamente, yo diría, infinitamente paciente y esperar el momento para cada cosa, cada instancia en este proceso. Por eso digo que es un proceso con cierto grado de complejidad. No es difícil de entender, creo que todos lo podemos entender, pero hay una cantidad de detalles que tienen que ver con el trasfondo de este conflicto que no percibimos bien, de la misma forma que Job no percibía todo lo que le pasaba, o sea, las causas de todo lo que le pasaba. Trataba de entender, pero en última instancia confiaba en Dios. Ahora, Dios moviéndonos a nosotros para que lo amemos y mostrándonos su amor, o sea, ¿no? Produciendo una relación de amor, como mencionaste. Exacto. Ahora, con respecto a nuestra vida, indudablemente Dios tiene un plan, pero en ese plan, de la misma forma que en el gran conflicto Dios interactúa con voluntades humanas libres, que tienen la posibilidad de escoger y Él no fuerza esas voluntades, de la misma forma Él tampoco fuerza las nuestras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descubrir ese plan? Creo que la única forma es someter nuestra voluntad, valga la redundancia, voluntariamente, a Dios cada día y confiar en que lo que Él va a ir disponiendo a través de su providencia es lo mejor para nosotros. Y Él tiene su fecha, sí, que no necesariamente las conocemos, como tampoco conocemos la fecha de la segunda venida de Cristo, conocemos las señales, digamos así, y en nuestra vida a veces nosotros vemos indicadores de la providencia de Dios actuando en nuestra vida que funcionan para nosotros, porque esa es una cuestión de nuestra relación personal con el Señor. Bueno, yo no te voy a hacer esta pregunta, porque en algún momento ya nos explicaste sobre este hecho de que a veces se confunde esto con predestinación, ¿no? O sea, Dios ya tiene fechas, tiene momentos en nuestra vida también pensados, y alguien piensa que eso ya predestina el accionar nuestro y nos pone en una situación. No recuerdo hace cuántos programas atrás, pero hace muchas semanas atrás explicaste eso, y nuestros amigos, los que quieran ver el programa, pueden ir para atrás. Pero lo que es seguro es que Dios no nos predestina, tenemos esa libertad para elegir. No nos predestina, claro, exacto. En la Biblia la palabra predestinar se usa, pero en el sentido de que Dios establece un destino previo, que es un plan, y nosotros podemos decidir si adherir o no a ese plan. O sea, si yo voy a tomar un bus que me lleve de Lima a Trujillo, supongamos, hay un plan ya trazado, una ruta específica, no se va a ir por cualquier lado. Ahora, alguien puede hasta comprarme el boleto para subir al bus, pero si yo no voy y no me subo, el bus se irá sin mí. Ahora, el plan existe, está trazado, etc. Ese es el concepto bíblico de predestinación. En la Biblia, predestinar es planificar para salvar. O sea, Dios planifica cómo salvar al ser humano, y cuando nos predestina para salvación. El asunto es que algunos no se quieren subir ese bus. Ahora, sí, Dios tiene un calendario para nosotros, sí. Lo que sí creo que nosotros debemos entender es que justamente como Dios respeta la libertad humana, ese calendario no es tan rígido como algunos se lo imaginan, justamente a partir un poco de esta idea común de una predestinación absoluta. En la Biblia Dios no tiene una predestinación absoluta. Dios nos plantea un plan. Es un plan donde interactúa. Exacto. Y de hecho nosotros vemos ejemplos en la Biblia donde hay personas que oran y Dios responde. A veces Dios... incluso el plan de la muerte se posterga para 15 años exactamente, después, ¿no? Ezequiel. Que a veces las elecciones del rey demostraron que tal vez no era el mejor camino. Claro, él no necesitaba haber cometido los errores que cometió, ¿no? Podría no haber hecho eso. Pero digamos, nosotros creemos en la oración, y orar implica pedirle a Dios que se cambie o modifique un curso de acción. Bueno, entonces puede haber cambios, ¿no? Bueno, la conversación muy interesante, capaz así rápido para introducir nomás la experiencia de David, porque David también fue un hombre que tuvo que esperar con paciencia y tuvo que esperar, creo que en medio del caldero, en medio del crisol. Sí, efectivamente. Ese es un buen ejemplo de alguien que tuvo que esperar. Y no solo eso, sino que es un buen ejemplo de alguien que tuvo que esperar. Es interesante, ¿no? Porque David es ungido como rey para suceder a Saúl, pero Saúl también era ungido. Y entonces David interpreta que como Saúl es el ungido de Jehová, aunque él también lo es,
Y podría haber bien dicho, pero a mí también me ungieron, ¿no? Así que no sé por qué no resolvemos. Estamos en el mismo nivel. Claro, estamos en el mismo nivel, resolvamos esto de una buena vez. Resolvámoslo entre iguales. Exactamente, tú y yo, a ver, tú con tu arma, yo con la mía, lo resolvemos una vez y chao. Sin embargo, él entiende que Dios no le ha pedido a él que él activamente vaya y trate vamos a decirlo así, de adelantar el plan de Dios. O sea, cada vez que él tiene la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, él le dice a sus colaboradores, no, él es el ungido de Jehová. ¿Cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? Y yo me imagino en la mente de algunos de ellos diciendo, pero ¿y tú qué eres, pues? Si acá pues, tú estás en esta situación porque el Señor te ungió también. Y justamente Saúl lo sabe. ¿No? Y de hecho Saúl más de una vez termina sugiriendo como que él sabe que David finalmente va a ser el que lo va a suceder. Jonatán lo reconoce. O sea, Jonatán le dice, yo voy a ser tu segundo, pero no voy a ser el primero. De paso, parece que hay algunas investigaciones que muestran que aparentemente David sería el primer rey porque Saúl como que no fue ungido realmente para ser rey, ¿no? Bueno, supongo que ahí necesitamos algún colega del Antiguo Testamento que nos ayude con eso, pero es posible. Yo tengo la impresión de que a ver, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que pasa con Saúl, cuando él ofrece el sacrificio sin esperar al profeta, allí se dice que Dios se arrepintió, en mi versión dice, se arrepentía de haber puesto Dios a Saúl como rey. Lo que significa no arrepentirse porque Dios comete un error, porque el error es de Saúl, no de Dios, pero sí hay un cambio de planes en función de la reacción de Saúl. Entonces, en función de eso, yo creo que Dios realmente tenía un plan con Saúl, que evidentemente no funcionó, porque Saúl no estuvo a la altura, y fue por una cuestión de decisión de él, lo que demuestra, dicho sea de paso, de que la predestinación absoluta que algunos sostienen es falsa. Exacto. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir esta conversación. El tema de David todavía no se ha terminado, un hombre que esperó con mucha paciencia, de quien nosotros podemos aprender muchísimo. Pero es momento de mirar un video que mostrará algo de la Universidad Peruana Unión. Espero que lo disfrutes. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Muy bien, este es el lugar donde nosotros grabamos la lección de escuela sabática, es el lugar donde también muchos jóvenes se educan para servir a nuestra sociedad, pero sobre todo para servir a Dios. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado. Si tú estás en la edad en la que se tiene que decidir estudiar y por alguna razón en tu mente, en tu corazón llega esta idea de que debes de servir a Dios a tiempo completo como un pastor, por favor, no dudes en ponerte en contacto con la Facultad de Teología. Nosotros estaremos felices de recibirte. Llega a este lugar, prepárate porque el Señor necesita de ti para culminar la predicación del Evangelio en este mundo
y así podamos verlo volver, porque ya estamos cansados de tanta muerte, dolor, y quisiéramos que la promesa se haga realidad, ¿no? El Señor Jesús vuelva y se recree este mundo para que podamos vivir en ese mundo especial. Así es. Estábamos hablando de David. David tuvo que esperar buen tiempo. Así es. ¿Por qué? Tú mencionaste algo, pero ¿por qué él tuvo que esperar? ¿Por qué Dios lo hizo esperar? ¿Y por qué él decidió también esperar, ¿no? Bueno, supongo que se pueden hacer muchas lecturas. Una lectura posible es justamente la lectura del gran conflicto. Obviamente estamos hablando acá de una porción, una porción insignificante. Pensemos en que Saúl es desechado, David pasa a ser el primer rey de una nueva dinastía, que es la dinastía davídica, la dinastía donde él es el prototipo, el tipo del Mesías, ¿no? Y eso se va a mantener y va a hacer que Dios sea mucho más paciente con Judá que con las 10 tribus del norte, etc. Si nosotros lo vemos de esa perspectiva, yo creo que también quedó demostrado que o sea, se demuestra el carácter de Saúl y se demuestra el carácter de David. Interesante, ¿no? Verlo desde esa... Como que hay un paralelo entre el gran conflicto, ¿no? Y por eso digo, creo como que ahí está su tiempo. O sea, David dice, no, él es el ungido de Jehová, que Dios maneje sus tiempos. Si él cae en batalla, ok, entonces yo asumiré, ¿no? Y así fue al final. Y así fue al final. O sea, Saúl cae en batalla. Quizás lo que David no esperaba es que Jonatán iba a caer en batalla, ¿no? De alguna manera probablemente él esperaba contar con Jonatán como su aliado, pero finalmente le espera todo ese tiempo y queda demostrado el carácter de Saúl. Uno mira toda la historia, los arrebatos de Saúl, el espíritu malo de parte de Jehová, ¿no? Desde ya muy temprano donde aparece la historia de David. Finalmente él termina consultando una pitonisa, una medium que él mismo había perseguido en conformidad con lo que establecía la ley de Moisés. Queda demostrado qué es lo que pasa con Saúl, cuál es el resultado de sus elecciones. Y por otro lado tenemos a David, ¿no? el prototipo del Mesías que espera pacientemente, y su espera se convierte en un motivo de inspiración no lo digo en sentido técnico, sino de inspiración en el sentido de que él escribe salmos y demás, donde habla justamente de la paciencia que hay que desarrollar. El Señor pacientemente esperé Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, ¿no? Ahora, él vive el crisol porque esa espera no fue una espera tampoco echado en el pasto, en el césped, disfrutando de las canciones de los pajaritos, ¿no? O sea, fue una espera que le trajo dolor. Estaba en medio de un crisol. Estamos estudiando el tema del crisol. ¿Fue producido el crisol por la espera o simplemente el crisol existió y él tenía que esperar en medio del crisol? Hay un componente de decisión de parte de David, que él decide esperar y no empujar a los acontecimientos, tratando de que se resuelvan antes de lo que él considera que es los tiempos que Dios ha establecido. Por otro lado, digamos, David no era Robin Hood, digamos, quiero decir, me refiero a que por allí alguno puede ver paralelismos, ¿no? O habrá visto alguna película o alguna cosa y puede imaginarse todo muy románticamente, pero andar huyendo con un grupo de fugitivos, de que todo el tiempo estés a riesgo de que te denuncien y digan está ahí, como de hecho hay ejemplos. Hasta ¿verdad? Con mucho hambre, ¿ves? Exacto, no comer con llegaron. Hambre, en el medio del desierto, porque no es que estaban en una especie de paraíso tropical, digamos, lugares donde no hay agua, donde no hay alimentos, y con la incertidumbre de si la próxima persona que encuentras va a estar dispuesta a darte algo o no, porque tiene miedo de lo que pase con él. Realmente él pasó muchos años en un crisol sobre el que tuvo poca decisión, aunque, como digo, hay un componente, ¿no? Él no trató de adelantar los acontecimientos. Claro, ahí viene la pregunta que es compleja, ¿no? Pero a ti tengo que hacer preguntas complejas siempre porque no solucionas buenos problemas, ¿no? Porque, mire, David podría haber solucionado y el crisol se le solucionaba, o sea, seguro. Lo mataba y ahí iba al palacio tranquilo.
y disfrutaba tranquilo. Muy poca gente hubiera dicho algo. ¿No? Y todos hubiesen aplaudido, hubiesen dicho, está genial, eso es lo que tenía que ocurrir. Pero él solito se queda en el crisol, ¿o es que realmente eso tenía que pasar? ¿O él procura su crisol, el crisol estaba ahí y simplemente lo soporta? No creo que él lo procura. Es verdad que él no adelanta los acontecimientos, pero como digo, él entendía que Saúl era el ungido de Jehová y que no le correspondía a él sacarlo. Como ungido, el ungido es un elegido de Dios. Y yo creo que la evidencia está clara. De hecho, en 1 Samuel, como decía, 15, se dice que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey, pero era su decisión. Pero por alguna razón Dios decidió no quitarlo inmediatamente. ¿Podría haberlo Dios eliminado inmediatamente después de que él ofreció sacrificio en lugar de Samuel? Podría haberlo hecho. Podría haber mandado, no sé, un fuego del cielo, un rayo o cualquier cosa, alguna situación de salud que inmediatamente lo hubiera dejado fuera de combate y ya está. Pero no fue lo que Dios hizo. Es posible que haya un propósito también allí de parte de Dios en preparar a David para el rol que él tiene que cumplir. Capaz David entendía, Dios me dio la unción, ¿no es cierto? Pero todavía no me dio el trono. Exacto. Y Dios tiene que darme el trono también de forma tan clara como me dio la unción. Y estaba esperando a que Dios le dé, no, porque podría ocurrir que nosotros, digamos, por algo que se nos dio, pensemos que también se nos dio lo otro, ¿no? Y creo que David tenía claro esa diferencia, o sea, me da este privilegio el Señor, pero no significa que yo ya tengo que tomar alguna otra prerrogativa. ¿Podría ser alguna...? Pienso que sí, o sea, pienso que David entendía que no era su función adelantar ese plan de Dios. O sea, Dios tenía un plan, a él se lo ungió como Mesías, como rey en realidad, ¿verdad? Pienso lo que pasa David como tipo de Mesías, se lo unge como rey, pero no se le dijo, tú tienes que ahora ir y tomar posesión del trono. No forma parte eso de lo que Dios le pidió. Entonces él entiende que él tiene que esperar a que llegue el momento. Morirá Saúl de viejo o en batalla, en algún momento él va a caer y entonces él ahí ocupará el lugar, pero su rol no es ir y adelantar los acontecimientos. Paciencia. Qué paciencia. Porque, o sea, cuando a mí me dicen que asuma la responsabilidad, entonces antes de que el otro salga de la oficina ya me meto, ¿no? Sí, o espero a que salga de la oficina. Lo ayuda a sacar las cosas, ¿no? Lo ayuda a sacar las cosas. Los seres humanos somos así, pero David tiene una lección muy práctica para nosotros, ¿no? Sí, indudablemente. Para nuestra vida cotidiana. Efectivamente, él entiende que eso no es lo que Dios le pidió. Lo que Dios le pidió, él fue ungido, él va a ser rey, pero Dios no le dijo cuándo, no le dijo qué es lo que él tiene que hacer. Él entiende que Dios va a actuar en su momento y él va a ocupar ese lugar cuando Dios así lo disponga, y así fue. De hecho, David ocupa el trono como en 2 etapas, ¿no? Primero para Israel, y si mal no recuerdo, 7 años después, para Judá, y después él ocupa lo que sería el reino del norte, ¿no? El reino del norte, ¿no? Exactamente. Okay. Él primero ocupa el trono, toma Jerusalén, ahí establece como su capital, después añade el reino del norte. Pero él esperó, digamos, hay todo un proceso, digamos así, por el cual Dios fue engrandeciendo a David. Es interesante que toda esa espera fue justamente en medio de muchas circunstancias difíciles que si él hubiese decidido no esperar, se hubiesen cortado, y hubiese pasado mejor aparentemente, pero no se hubiese hecho la voluntad de Dios. O sea, capaz lo hubiese pasado mejor, pero no se hubiese cumplido el plan de Dios como Dios lo pensaba, ¿no? Definitivamente, ¿no? David de hecho tuvo problemas mucho más adelante en su reinado, ¿no? Pero a veces uno se pregunta qué hubiera pasado si él no hubiese aprendido de esta escuela, de este crisol, de aprender la paciencia, ¿no? Quizás hubiera habido muchos más problemas, ¿no? Igual hubo problemas, pero creo que hubiera sido muy diferente. O sea, él aprende a esperar en Dios, aprende a confiar en Él, y eso se refleja incluso en la literatura de los salmos, ¿no? Donde él pacientemente espera en Jehová. En muchos de sus cantos.
el tiempo pasa volando, necesitamos ya ir cerrando, pero tenemos dos cosas más para hablar. Una es la experiencia de Elías, así rápido. Cómo Elías se convierte en un modelo de espera, de paciencia en medio de la tribulación. Bueno, de hecho, Elías huye, ¿no? Luego de que se inicia esta sequía, pasa mucho tiempo. Elías es un gran personaje bíblico, o sea, él va al cielo sin ver la muerte, pero no deja de ser humano, ¿no? En el sentido de que cuando Dios ya demostró su poder, ya descendió fuego del cielo y demás, de pronto él tiene un momento de miedo, de incertidumbre, sale corriendo, ¿no? Corre, huye por días de Jezabel, anhela la muerte, ¿no? Quizá está cansado, quizá está agotado, ¿no? Me hace acordar hay un programa de televisión por ahí que le gusta ver a mi familia, donde la gente tiene que competir durante semanas y semanas, van como descartando a las personas en un lugar, en una isla salvaje, literalmente, y cuando cuando están en las etapas finales, uno ve que la gente está tan cansada que a veces se pone a llorar por cualquier cosa, uno dice, pero ¿por qué llora por eso? Pero están agotados, ¿no? Bueno, Elías estaba en esas circunstancias. No daba más, ¿no? Y a pesar de que uno puede decir, pero Elías, el fuego que desciende del cielo, ¿no? Y todas esas cosas, o sea, Dios se ha manifestado todo este tiempo. Bueno, creo que Elías llega a un punto que está tan cansado que se quiebra. Entonces Elías como que no es ejemplo para esto de la espera, porque parece que Elías más bien se desespera y sale corriendo, ¿no? Yo creo que creo que todos tenemos momentos en que nos hemos quebrado, ¿no? Y por menos que Elías. Entonces, por mucho menos. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de eso y ver cómo Dios lo guió hasta ese punto. Y de hecho, Dios lo siguió guiando y finalmente las cosas se resolvieron. La paciencia y el amor del Señor para sus hijos, ¿no? Por supuesto. Porque en determinados momentos Él demuestra paciencia, 3 años esperando, ¿no es cierto? Exacto. Pero luego viene un problema y le gana la desesperación de golpe se acabó. y sale corriendo. Exacto. Bueno, un texto final, Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Uh-huh. Siempre se cumple, hay veces no se cumple. ¿Qué es lo que pasa con este pasaje? Salmos 37, como algunos otros pasajes, yo pienso que podemos leerlo de más de una manera. Uh-huh. De hecho, esta porción de Salmos 37, 3 al 6, primera parte del versículo 7 es uno de mis textos favoritos, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, etc. Yo creo que debemos recordar que algunas cosas no se van a cumplir con nosotros en este lado de la eternidad, pero todavía hay otro lado, ¿no? Podemos recordar las famosas bienaventuranzas de Jesús, ¿no? Uh-huh. Los mansos heredarán la tierra. No siempre eso va a ser acá. Muchas veces va a ser en la tierra nueva, pero finalmente se va a cumplir. Tenemos a veces un cumplimiento, por así decirlo, puede ser en nuestra experiencia, puede ser en la experiencia de David, en este caso, quizás en la experiencia del pueblo de Israel, pero hay un cumplimiento escatológico que hace que cualquier otro cumplimiento, por espectacular que sea, empalidezca. Muy pequeño. Exacto, cuando nosotros tengamos la posibilidad de ver lo que el Señor tiene para nosotros. O sea que de alguna manera el Señor finalmente va a cumplir esta promesa. Gracias, Roy. Gracias por esas palabras, porque, queridos amigos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia, esperemos un poco. Con seguridad, todas las promesas del Señor se cumplirán, tal vez no ahora, pero en el futuro, ¿no? Que Dios pueda bendecirlos grandemente a ustedes. Siempre es un privilegio conversar contigo, es una alegría también escucharte. Y es una alegría para cada uno de nosotros tenerlos a ustedes al otro lado de la pantalla. Que el Señor los pueda acompañar y bendecir grandemente. Permítame cerrar este episodio con una palabra de oración. Padre querido, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por tu cuidado y protección. Y lo que pedimos, Señor, acá, por nosotros y por nuestros amigos que están escuchando, viendo este programa, es que nos des la paciencia suficiente para mantenernos en medio de las pruebas, sin tratar tal vez de violentar, de hacer y dar soluciones por nuestras propias manos, sino esperando en ti cuando tú deseas que esperemos, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener esa paciencia. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.